al menos ustedes se pueden engañar en la apreciación. Pero los valores absolutos son los valores reales, ¿no? Entonces, el total de soldados del ejército son 30.000, ¿no? Entre esos 30.000 hay 26.700 que son linfocitos, 6.300 neutrófilos y 3.000 eosinófilos. ¿De dónde obtenemos esto? Agárrense el lápiz y papel. 30.000 leucocitos es el 100%, ¿no? Ahora, queremos sacar estos valores en valores absolutos. Por ejemplo, este valor de linfocitos. Entonces ponen debajo del porcentaje de 100, ponen 69 linfocitos. 69% será X linfocitos en valores absolutos. Entonces multiplican 69 por 30.000 y dividen entre 100, ¿no? Y eso les va a dar el valor de 2.000 o de 20.700, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo hagan porque en algún momento van a tener que hacerlo, convertir, ¿no? Por ahí les doy, no les voy a dar estos valores absolutos y ustedes con estos valores en porcentaje y el recuento total van a sacar esos valores absolutos, ¿no? Ahora, ya les dije, no es lo mismo hablar en porcentaje. Por ejemplo, yo estoy hablando el 10% de 30.000, ¿no? No es lo mismo que yo, y son 3.000, no es lo mismo que yo diga el 10% de 10.000. El 10% de 10.000 son 1.000, ¿no es cierto? Entonces, los valores en porcentaje no es lo mismo, ¿no? Los que prestan dólares, muchos de ustedes deben ser prestamistas. Muchos de los que se prestan dólares saben manejar muy bien eso, ¿no? Que el 10% de 100 dólares no es lo mismo que el 10% de 10.000 dólares, ¿no? Es diferente. Entonces ustedes van a interpretar tal vez mejor en estos valores absolutos, ¿no? Si uno tiene experiencia, es fácil interpretar en estos valores en porcentaje, ¿no? Comparar con el recuento total y uno se da cuenta, ¿no? Pero para ustedes, en comienzo, van a interpretar estos valores. Perjudican, jóvenes, su micrófono. Tengan cuidado, apaguen. Ya. Tal vez cuando estamos hablando de desviaciones a la izquierda, sí, ahí va a ser tal vez importante que se fijen en estos valores en porcentaje y también en valores absolutos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los cuadros sanguíneos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay eosinofilia, ¿no? Saber la causa de eosinofilia, eso es lo difícil desde el laboratorio. El laboratorista no está viendo al animal, ¿no? Entonces, para saber la causa, tenemos que tener la historia clínica y el examen físico del paciente para más o menos darnos cuenta cuál puede ser la causa de eosinofilia, ¿no? Por ejemplo, en este perro de 6 años, yo no puedo decir cuál es la causa. Lo tendré que observar. Hay pulgas, ¿no? Las pulgas son una de las principales causas en caninos que nos producen estados alérgicos, ¿no? Hay que ver si no hay garrapatas, si no tiene sarna, ¿no? La edad de un animal ya es adulto, menos probable que sean parásitos, ¿no? Y en animales jóvenes podría indicarnos la presencia de larvas que están mirando, ¿no? Entonces la historia clínica va a ser, es importante, y el examen físico para más o menos sospechar cuál es la causa de eosinofilia, ¿no? Vamos a ver después otros cuadros. Monocitos, ¿dónde estamos? Eosinopenia. Ahí estamos. Monocitos. Ya, los monocitos tienen varias funciones.
y de acuerdo a esas funciones están las alteraciones que vamos a observar en las diferentes enfermedades, ¿no? Los monocitos, si ustedes recuerdan por inmunología, son los presentadores de antígenos, ¿no? Son los que cuando entra un antígeno, inmediatamente mandan la información a los linfocitos para que produzcan los anticuerpos específicos frente a ese antígeno. Los antígenos ya saben, pueden ser bacterias, virus, parásitos, etcétera, ¿no? Esa es una de las funciones importantes. Pero otra función importante es la fagocitosis, por supuesto, ¿no? Cuando están fagocitando ya están mandando la información también a los linfocitos, ¿no? Para la formación de anticuerpos. Entonces, fagocitan. ¿Qué fagocitan? Partículas especialmente grandes que los neutrófilos no pueden fagocitar, ¿no? O microorganismos que tienen en su composición sustancias lípidas. Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis tiene en su composición sustancias lípidas y los monocitos tienen en su citoplasma enzimas digestivas, por ejemplo las lipasas, ¿no? Entonces pueden de alguna manera fagocitar mejor esas partículas o esos microorganismos que tienen en su composición sustancias lípidas, ¿no? Entonces, porque hay microorganismos que son intracelulares y que tienen en su composición sustancias lípidas. Tenemos al bacilo de tuberculosis, a las brucelas, los hongos, ¿no? Entonces, frente a esos microorganismos, que son además partículas grandes, ¿no? Tienen capacidad de fagocitar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los mastigotes de Leishmania, que son también partículas grandes, aunque estos microorganismos, por ejemplo, los amastigotes de Leishmania y Ehrlichia, parasitan muy bien a estas células y comienzan a destruirlos, ¿no? Entonces, de alguna manera, a veces pueden fagocitar los monocitos, pero en otras ocasiones no lo hacen en forma eficiente, ¿no? Entonces, esa es la función. Aquí hay partículas grandes, por ejemplo, este cristal de hematoidina, que es de un hematoma, ¿no? Esa función cumplen de limpieza del organismo, de sacar esas partículas grandes, ¿no? Cuando hay destrucción de eritrocitos, ¿no? Pero a medida que el pH de ese medio, por ejemplo, un absceso, se va haciendo crónico, el pH cambia de alcalino a ácido, y esa acidez no resiste muy bien los neutrófilos y van dejando esa función a los para fagocitar particular, porque son infecciones de tipo crónica y en algunos casos de microorganismos intracelulares, ¿no? Y eso lo estamos repitiendo aquí, ¿no? Entonces, una función importante es la fagocitosis. Fagocita microorganismos que son intracelulares, bacilo de la tuberculosis, brucelosis, en cualquier respuesta granulomatosa, ¿no?
¿no? Granulomatosis nos ocasiona el bacilo de la tuberculosis, los hongos, ¿no? Los protozoarios como Leishmania presentan pequeñas granulaciones, ¿no? Y restos celulares también, ¿no? Restos celulares son, por ejemplo, los leucocitos o los neutrófilos, que en un proceso infeccioso se van destruyendo y quienes tienen que limpiar, fagocitar son los macrófagos, ¿no? Muchas veces hemos visto a los macrófagos fagocitando neutrófilos, ¿no? Si son neutrófilos ya muertos, ¿no? Destruidos. Bueno, ya les dije que participa en el sistema de defensa, en las reacciones inmunes y en la síntesis de los factores de complemento, que ya lo han llevado ustedes en inmunología, ¿no? Ya. Entonces, de acuerdo a esas funciones, vamos a ver los casos de monocitosis. Entonces, recuerden bien la función de los monocitos y que lo comparábamos en algún momento con la artillería, ¿no? Aquí vemos algunos microorganismos que son fagocitados por los monocitos o macrófagos. Aquí vemos una mórula de Ehrlichia, es una de las fotografías que un principio cuando estaba entrando la enfermedad pudimos sacar y es una de las mejores fotos, ¿no? Muy nítida, ¿no? Mórula decimos como la forma del aspecto de mora o de frutilla, donde cada granito en realidad es un microorganismo, ¿no? Tenemos los mastigotes de Leishmania, que muchas veces los vemos en la sangre, pero con más frecuencia vamos a encontrar en los tejidos, ¿no? Como les había mostrado en la anterior fotografía. Los hongos, que son fagocitados por los macrófagos, y podemos encontrarlos en los raspados de piel de esas malformaciones. Eso vamos a ver más en citología, ¿no? Entonces, estas son partículas grandes que no pueden fagocitar los neutrófilos, entonces dejan ese trabajo a los monocitos, ¿no? El laboratorista tiene que tener la habilidad para reconocer estas formas de macrófagos que son totalmente diferentes a las formas de monocitos que están en la sangre. Aquí son monocitos que estaban en la sangre, pero en los tejidos los macrófagos cambian mucho de forma, ¿no? Entonces el laboratorista clínico tiene que estar capacitado para reconocer esas formas diferentes, ¿no? Y también saber reconocer, ¿no? Estos microorganismos, las esporas de hongos, que son histoplasma, microsporum y otros hongos que son sistémicos, o sea que se difunden en la sangre y van a formar neoplasias o nodulaciones en alguna parte del organismo, ¿no? También vemos, por ejemplo, los corpúsculos de inclusión. Alguna vez vemos los corpúsculos de inclusión de moquillo canino en monocitos, ¿no? Que son de un color rojizo, rosado rojizo, ¿no? Son unas manchas, ¿no? Aunque también es más frecuente ver en linfocitos que les mostré anteriormente. Ya les vuelvo a repetir, todas estas alteraciones que estamos viendo, microorganismos que estamos viendo en las células, no se observan en los laboratoristas humanos no saben reconocer, ¿no? Entonces, esos son los problemas que podemos tener cuando mandamos a un laboratorio humano, que en humanos no hay estos problemas y por tanto no están familiarizados con estas alteraciones, los bioquímicos humanos, ¿no? ¿Cómo vemos una monocitosis en un hemograma, ¿no? Aquí vemos en valores en porcentaje 14 y aquí vemos 1589. Si comparamos con el valor de referencia, aquí nos va a dar un valor más confiable. Está muy por encima, está con el doble, prácticamente un poco más del doble del valor de referencia, ¿no? Entonces es una monocitosis. Ahora tendremos que analizar el resto del hemograma para saber a qué se puede deber esta monocitosis. A ver, les doy un minuto para que ustedes me digan, de acuerdo a las funciones y a las causas de monocitosis,
¿Cuáles podrían ser las causas? Fíjense, el hemograma viene hasta aquí, hasta observación. Bueno, aquí no hay observación, ¿no? Pero todo esto es el hemograma. Entonces yo quiero que ya un poquito vayan ustedes razonando y pensando y relacionando una cosa con otra para interpretar los hemogramas, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas funciones, ¿a qué se debería esta monocitosis? Tienen un minuto. Y cuando están interpretando un hemograma, tienen que explicarse por qué, por qué. Siempre hay que cuestionarse, ¿no? Pero tienen que tener argumentos para decir por qué es esta monocitosis, ¿no? No es decir no más, ¿no? Ya, tiempo cumplido. A ver, dígame, ¿alguien puede decirme a qué se debe? A ver, espero respuestas. ¿Alguien por ahí? ¿Quiénes están o se han dormido Mira, todos? doctor, A ver, por no la importa. parasitosis que tiene. ¿Cuál parasitosis? Ah, no, perdón, me equivoqué. ¿Mm? Por la tripanosomiasis que tiene. Eso. ¿Qué es el tripanosoma? Parásito. Ya, pero qué, qué Parásitos tamaño? Ya, microscópicos. ya. Es una partícula grande, ¿no? Entonces, por ser una partícula grande, entonces tratan de fagocitar los monocitos, aunque no lo consiguen, pero de todas maneras se activan estas células y tratan de fagocitar. Una puede ser esta causa. Otra, porque es una partícula grande, podría aparecer monocitosis. Otra, fíjense en todo el hemograma. La anemia hemolítica, doctor. Eso, ¿qué está pasando en la anemia hemolítica? Eso habíamos explicado en algún momento. En primer lugar, entender qué es hemólisis. Si no entienden los términos, llegamos hasta ahí nomás, ¿no? No vamos a poder interpretar bien. ¿Qué es una anemia hemolítica? ¿Qué está ocurriendo ahí? La destrucción de los glóbulos rojos, doctor. Una destrucción de los eritrocitos. Entonces, ¿qué pasa? Ya se destruyen los eritrocitos y anemia. ya, por supuesto que hay anemia. Pero ¿por qué están apareciendo los monocitos en ese caso? Les había explicado en su momento, creo. ¿Qué es lo que se libera? ¿Qué es lo que queda después que ustedes a un globito le pinchan con una aguja? Está con agua. ¿Qué es lo que queda del globo? A ver, ¿han jugado ustedes para carnaval? Cuando lo pincha un globo que está con agua, sale el agua y ¿qué queda? Creo que no han hecho carnaval este año. ¿Ah? A ver, ¿qué es lo que queda de un globo?
o se evapora todo. ¿Ah? Restos del globo. Los restos. Ya, ¿cuál es ese resto? ¿Qué cosa es el resto? A ver. Queda la goma, lo que envolvía al globo, ¿no es cierto? Eso, queda la cápsula. Y en los eritrocitos igual lo que queda es la cápsula. Y la cápsula es una partícula grande. Y esas partículas no pueden estar circulando por la sangre. Quienes tienen que limpiar de esas partículas grandes son los monocitos o los macrófagos, ¿no? En este caso los monocitos. Entonces, por dos causas. Porque hay hemólisis, hay destrucción de eritrocitos y porque está este parásito que es una partícula grande. Por los dos motivos está apareciendo monocitosis. Entonces, no siempre me va a indicar una infección de tipo crónica, ¿no? Aunque es crónica, pero no es una infección localizada aquí, ¿no? Entonces, por estos dos motivos principalmente debe estar apareciendo monocitosis. Entonces, en muchos casos yo tengo que analizar todo el hemograma para ver a qué se debe esa alteración. Ahora pasamos a los basófilos. Con esto vamos a terminar la parte de leucocitos. Entonces, los basófilos son otros leucocitos que se encuentran en poca proporción en la sangre. Sus valores de 0 a 100, a veces no encontramos. Participan en los procesos inflamatorios, en las reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Aunque en el proceso de defensa no los percibimos en el hemograma, ¿no? Aparentemente tienen poca importancia, pero la principal función e importancia de estas células es la producción de heparina, ¿no? Si no habría este anticoagulante, la sangre se coagularía y por tanto no circularía y no habría vida, ¿no? Entonces los basófilos junto con los mastocitos de los tejidos son los que producen heparina, ¿no? Entonces aquí vemos un basófilo, el basófilo de un gato, que es en la especie que con más frecuencia encontramos a veces basófilos, ¿no? Cuando hay eosinofilia, a veces hay también basofilia, ¿no? Y son células bastante grandes y con un núcleo en forma de cinta. Después de los felinos son los equinos en los que podemos encontrar. Los gránulos son muy nítidos, de un color violeta más intenso. Y alguna vez vemos en canino, ¿no? Con gránulos igual violetas, pero mucho más pequeños. O sea, las alteraciones de basofilia muy raras veces hemos visto. A veces está asociado a eosinofilia. Creo que hemos tenido un solo caso de una leucemia basofílica en un perro, ¿no? Ya. Entonces, cuando estamos haciendo un hemograma o interpretando un hemograma, debemos hacer algunas consideraciones, ¿no? En caninos, cuando hablamos de leucocitosis o leucopenia, generalmente vamos a referirnos a una neutrofilia, neutropenia o a una linfopenia y neutropenia, linfopenia, ¿no? ¿Por qué? Porque los linfocitos y los neutrófilos son los que están en mayor porcentaje entre los leucocitos, ¿no? Entonces, si disminuyen los leucocitos o los linfocitos, van a disminuir todos los tipos de leucocitos, ¿no? O sea, el recuento total va a estar disminuido o leucopenia, ¿no? Igual, cuando aumentan estas dos células, va a haber también una leucocitosis, ¿no? Entonces, estas son las células que, los linfocitos y neutrófilos son las células que cuando aumentan o disminuyen, se va a reflejar eso en el recuento total, ¿no? Igual que un ejército, ¿no? Se aumenta la artillería y la infantería, el total de soldados también va a aumentar. Y en los neutrófilos hemos visto varias alteraciones, ¿no? Neutrofilia, desviación a la derecha, desviación a la izquierda, etc., ¿no? Y recordar que a veces cuando hay leucopenia el pronóstico no es bueno, ¿no? Generalmente es malo, ¿no? Leucopenia con neutropenia.
Y podemos interpretar, generalmente, bueno, algunos autores dicen que hay que interpretar mejor en valores absolutos, aunque en las desviaciones a la izquierda nos puede guiar bastante los valores en porcentaje, ¿no? Para ustedes tal vez es mucho más fácil interpretar los valores absolutos. Ya, vamos a pasar ahora a la parte de eritrocitos, porque un animal no solamente tiene pues leucocitos, ¿no? También hay eritrocitos, y las alteraciones que hay en estas células es importante saber reconocer e interpretar, ¿no? Ya, respiren hondo, que vamos a continuar con esto. Ya. Entonces, recordarles simplemente, ustedes ya lo han llevado ampliamente en fisiología, en histología, ¿no? Los eritrocitos son células que en mamíferos tienen la forma de discos bicóncavos, ¿no? Son anucleados en mamíferos. En camélidos son ovalados, pero sin núcleo, ¿no? Bueno, por supuesto que aquí vemos un eritrocito nucleado, es de una llama, ¿no? Porque tenía una anemia, ¿no? Pero generalmente son células anucleadas de mamíferos, ¿no? En aves, reptiles y batracios, los glóbulos rojos son ovalados, pero nucleados, ¿no? Posiblemente haya algún parentesco lejano de los camélidos con las aves, ¿no? En su origen. El tamaño varía mucho de una especie a otra. Los eritrocitos más grandes se encuentran en los elefantes, y los eritrocitos más pequeños se encuentran en los ovinos y caprinos. Doctor, no se ve la pantalla. A ver, no se ve la pantalla de ese. A un ratito. Está en negro nomás, doctor. A ver, un ratito voy a ver. ¿Ahora están viendo? ¿Ahora lo ven? Ahora sí, doctor. Ahora Ahora sí. sí. Ya. Bueno, ahí está la descripción de lo que yo les decía, ¿no? Aquí están los eritrocitos de un perro. Aquí están de la llama, que son ovalados, sin núcleo. Bueno, aquí había un eritrocito nucleado que es por una anemia. Y de las aves, que son ovalados y nucleados, ¿no? ¿Qué es el eritrón? El eritrón es la masa de eritrocitos que se encuentran una parte en la médula ósea, ¿no? En la etapa de multiplicación y de maduración y multiplicación, y otra parte se encuentran de los eritrocitos a nivel de la sangre. Recordar cuáles son los órganos que participan en la formación de sangre, principalmente relacionado a la parte de eritrocito. La médula ósea, ¿no? Que es en realidad la principal fábrica de producción de eritrocitos, ¿no? Después, bueno, en la etapa prenatal participa el vaso, bueno, el hígado, en la formación de eritrocitos, pero después del nacimiento pasa esa función a la médula ósea, ¿no? Entonces, al final, la médula ósea es la que produce eritrocitos en la etapa adulta, ¿no? El vaso, que es una reserva de glóbulos rojos, sirve de reserva, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, ejercicios, necesitamos mayor oxígeno, entonces puede soltar el vaso mayor cantidad de eritrocitos a la sangre, ¿no? Pero también al vaso llegan los eritrocitos que han sido dañados o destruidos o envejecidos, y allá se los destruye. Lo mismo ocurre en el hígado, ¿no? Estos son los órganos del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces, los eritrocitos destruidos por alguna causa, por envejecimiento o porque están dañados,
se libera la hemoglobina, ¿sí? Y se liberan todos los componentes que tienen los eritrocitos, que ahí están vitaminas, hierro, cobre, otras sustancias, proteínas, y eso va nuevamente al hígado y del hígado va a la médula ósea para la utilización de esos componentes para la formación de nuevos glóbulos rojos, ¿no? Esa es la secuencia. Y esa es la participación de estos órganos en la hematopoiesis. Y el riñón. El riñón participa en la hematopoiesis con la hormona eritropoyetina. Esta hormona es la que constantemente está estimulando la médula ósea para la producción de eritrocitos. Cuando hay una disminución de oxígeno en los tejidos, rápidamente el riñón está mandando la hormona eritropoyetina a la médula ósea para la formación de glóbulos rojos. Y esa estimulación es constante, ¿no? No sé si ustedes han escuchado a veces las personas que llegan a tener insuficiencias renales crónicas, tienen anemias, ¿no? Y les tienen que estar colocando eritropoyetina, por supuesto que es un tratamiento caro, ¿no? Para reemplazar un poco la deficiencia que hay en el riñón de la producción de esta hormona. Entonces recuerden todo esto cuando tengamos que hablar de la parte de anemia. Entonces estos son los órganos básicos, ¿no? Principales que participan en la hematopoiesis. Secundariamente hay otras hormonas y glándulas que participan en la hematopoiesis, ¿no? ¿Cómo los evaluamos a los eritrocitos? Los evaluamos a través del hematocrito, el recuento de eritrocitos, el BCM, que es el tamaño o el volumen de los eritrocitos, volumen corpuscular medio, por los valores de hemoglobina y por la observación de los eritrocitos en el frotis sanguíneo. Al igual que en los leucocitos, nos interesa observar la forma, el tamaño de los eritrocitos, la presencia de parásitos, inclusiones y en algunos casos la presencia de reticulocitos, que son eritrocitos jóvenes, ¿no? Entonces no es solamente contar los eritrocitos, sino también ver las diferentes alteraciones o morfologías o estructuras que pueden estar dentro de los eritrocitos, ¿no? ¿Qué estructuras podemos observar en los eritrocitos, ¿no? Al igual que en otras células sanguíneas, podemos ver los corpúsculos de inclusión de moquillo canino, que son de un color rojo-violeta, ¿no? El tamaño puede variar de un enfoque a otro, ¿no? Las babesias, que son comunes, frecuentes en caninos, Babesia canis, estamos viendo esta, es la más frecuente. En bovinos, anaplasma marginal, anaplasma central, que se los ve como unos puntos de color violeta con halo claro alrededor, ¿no? Hay la anaplasma central que se ubica en el centro del glóbulo rojo, ¿no? Pero la anaplasma marginal es la más patógena, ya ustedes han debido llevar por parasitología. Micoplasma, que son parásitos que están, microorganismos parásitos, ¿no? Que son bacterias que se ubican en la periferia, en la membrana celular del eritrocito, ¿no? Pueden revisar ustedes, hay una tesis que hicimos sobre, antes se llamaba hemobartonella, ¿no? Y ahí tenemos fotografías muy claras de micoplasma, pero muchas veces en forma normal la vemos en forma de anillos redondeados pegados al eritrocito, ¿no? Y que por supuesto después lo destruyen, ¿no? Si bien jóvenes les estoy nombrando simplemente estas enfermedades o estos microorganismos, ustedes pueden ampliar esta información, no se queden con esto nomás, ¿no? Además que han llevado ustedes en las materias correspondientes de parasitología, enfermedades parasitarias, ¿no? Bacteriología. Pero la ventaja que tenemos en laboratorio es muchas veces que estamos constantemente viendo nuevos casos o monitoreando los problemas sanitarios
y nos permiten, a través de las muestras que nos llegan, estar conociendo las nuevas enfermedades, ¿no? Desde que se inició el laboratorio de patología clínica hemos detectado aproximadamente unos 150 microorganismos que antes no se conocían que existían en nuestro medio, ¿no? Entonces, gracias a eso, a la prestación de servicios que hacemos a través del laboratorio. Bueno, y hay a veces casos muy interesantes que los obtenemos ahí, o que mis colegas, que fueron mis auxiliares de laboratorio, nos mandan alguna fotografía, ¿no? Por ejemplo, estas son babesias en forma de roseta, ¿no? De una flor, ¿no? Que no habíamos visto nunca, ¿no? Imagínense cuántas babesias están dentro de un eritrocito, ¿no? Y también a veces vemos, es de este mismo animal que vemos esta forma en forma de cruz, esas babesias, ¿no? Estas son Babesia canis, pero desde hace unos 3 años ya comenzó a aparecer otra babesia que no hemos podido todavía identificarla claramente, ¿no? Y simplemente decimos que es una Babesia SP, que no es canis, por supuesto, ¿no? Puede tener esta forma. Estas son muchas babesias dentro de un glóbulo rojo, ¿no? Más de 10 posiblemente, que tienen una forma fusiforme, ¿no? O a veces la vemos de forma redondeada, ¿no? Hay 4 babesias que pueden tener esta morfología, ¿no? O 3 o 4, ¿no? Son la Babesia taylori, la Babesia gibsoni, Ainadae y Conradae, ¿no? Una de esas debe ser, tenemos que hacer pruebas de PCR para identificar claramente, ¿no? Pero recordarles que estas babesias son muy patógenas, ¿no? Al igual que el coronavirus, están ingresando por primera vez a nuestro medio, entonces nos han causado a veces muertes o casos muy agudos y desencadenando la muerte de animales, ¿no? Y en algunos casos hemos encontrado juntas estas babesias SP con estas otras Babesia canis, que es la que siempre encontrábamos, y entre las dos pues causan casos muy agudos, ¿no? Ya hemos tenido como unos 10 o 12 casos, 15 casos en el laboratorio con la presencia de solamente esta babesia o a veces combinadas, ¿no? De los 10 casos, 8 casos no se pudieron recuperar. Bueno, ahí tenemos la Babesia SP. Aquí tenemos esta misma babesia que puede presentarse en esta forma ovalada o fusiforme, ¿no? De esta misma babesia vemos aquí la cantidad de babesias dentro de un glóbulo rojo. Bueno, recordarles un poquito la maduración de los eritrocitos porque vamos a necesitar este conocimiento cuando tengamos que estar tratando la parte de anemia, ver la parte de anemia, ¿no? Entonces, recordarles que los eritrocitos se forman, nuevamente hablamos en la médula ósea, a partir de una célula madre, que es el hemocitoblasto, y por la acción de la eritropoyetina, la hormona que se produce en el riñón, va diferenciándose en un rubriblasto, ¿no? Este a su vez da lugar a 2 células, que es el prorrubricito, a otras 2 células, el rubricito 1, a otras 2 células, el rubricito 2, hasta que al final llega al metarubricito, ¿no? Entonces, hasta aquí es el proceso de proliferación o multiplicación celular que ocurre en la médula ósea. Y luego van madurando entre la médula ósea y la sangre, van madurando todavía, ¿no? Y ese proceso desde que sale un eritrocito, ¿no? Ese proceso de maduración, de multiplicación y maduración tarda más o menos 72 horas, unos 3 días, ¿no? Y la maduración en la sangre, entre la sangre y la médula ósea, 48 horas. Entonces, para llegar un eritrocito desde la médula ósea hasta la sangre, tardan más o menos 3 y 2, son 5 días. 5 o 6 días más o menos, que es el tiempo que tarda un eritrocito en llegar a la sangre. Entonces, eso es importante entender porque cuando estamos haciendo un tratamiento a un paciente que tiene anemia,
la recuperación no va a ser rápida. Eso va a llevar su tiempo y en algunos casos se va a justificar hacer una transfusión de sangre para que el animal no muera antes por la anemia, ¿no? Otra cosa, recuerden, y fíjense esta gráfica bien. En un principio las células más inmaduras son más grandes y luego van perdiendo tamaño, van disminuyendo de tamaño hasta llegar a la sangre, que ese es el tamaño normal, ¿no? Y por otra parte, las células inmaduras eran nucleadas, tenían un núcleo grande, ese núcleo también va disminuyendo en tamaño, ¿no? Hasta llegar a la sangre que ya pierden totalmente el núcleo. Pero ¿qué pasa en casos de necesidad del organismo? A veces pueden aparecernos de aquí directamente, de estas células, rubricitos o metarubricitos nucleados a la sangre, ¿no? Entonces en el hemograma nosotros decimos, se observan eritrocitos nucleados y los contamos cuántos eritrocitos nucleados hay por cada 100 leucocitos para que nos dé una idea de la cantidad de eritrocitos nucleados, ¿no? Entonces eso recuerden, que a veces van a haber eritrocitos nucleados o a veces vamos a observar todavía algunos restos de núcleo, ¿no? Cuando los eritrocitos, ¿qué color es el núcleo? El núcleo es de un color violeta intenso, ¿no? Pero cuando hay restos todavía de núcleo, por ejemplo aquí podríamos ver eritrocitos con un color violeta. Eso quiere decir que hay restos todavía esparcidos de núcleo dentro de los eritrocitos, ¿no? Y todavía son a veces un poco grandes, ¿no? Entonces vayan recordando este cuadrito para cuando veamos la parte de anemia, ¿no? Entonces a los eritrocitos los evaluamos a través del hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es la relación entre glóbulos rojos y plasma de una muestra con anticoagulante y que se ha sometido a centrifugación. Se expresa en porcentaje, ¿no? Aunque en el Sistema Internacional de Unidades, que es el que deberíamos aplicar todos los laboratorios del mundo, se debería expresar en litros por litro, pero no ha podido establecerse muy bien esta forma de expresión, ¿no? No es tan entendible y seguimos nomás expresándolos en porcentaje, ¿no? El hematocrito es una de las pruebas que tiene menor margen de error, ¿no? El error puede llegar hasta el 1%, dependiendo por supuesto que el laboratorista debe tener, bueno, eso en la parte práctica lo vemos, el laboratorista debe tener cuidado en el mezclado de la muestra, peor si los pacientes tienen anemia, ¿no? Los glóbulos rojos se sedimentan rápido. Si no mezclamos, podemos estar absorbiendo solamente plasma. Entonces nos va a dar resultados errados, ¿no? O a veces en la lectura también, que si no tiene mucha destreza el laboratorista, puede darnos algún error, ¿no? Entonces el hematocrito nos sirve para determinar en general, ¿no? Si un paciente tiene anemia o tiene policitemia o deshidratación, ¿no? O por último, si está dentro de los valores de referencia, ¿no? Pero hay que considerar algunos aspectos que nos pueden hacer variar los valores de hematocrito. Algunas situaciones fisiológicas, por ejemplo, el nerviosismo. Esto es importante para el clínico, ¿no? Escuchen bien esto, para los clínicos. La mayoría de ustedes van a ser, por supuesto, clínicos, muy pocos laboratoristas, ¿no? Cuando un perro está nervioso, también hemos citado en la parte de leucocitos, puede haber una leve leucocitosis, pero lo que más se altera son los glóbulos rojos. Entonces, cuando un perro está nervioso, por ejemplo, ustedes lo agarran para tratar de colocarle una inyección o sacarle sangre. El perro está muy nervioso, no se deja sacar la muestra, ¿no? Y al final le sacan, puede salir un hematocrito elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la liberación de epinefrina, ¿no? Y con esto el vaso hay una contracción del vaso, ¿no?
y el vaso manda las reservas de glóbulos rojos a la circulación. ¿Por qué? Por una reacción natural del organismo, ¿no? El perro quiere librarse de esa situación, ¿no? Entonces se salen las reservas de glóbulos rojos, ¿no? Bueno, si en las personas muchas veces se las ve de un color pálido. ¿Por qué? Porque la sangre que está cerca de la piel está yendo a los órganos vitales como el corazón y los músculos, ¿no? Y pasa, por supuesto, por la sangre. Entonces la sangre en ese momento se hace más densa, ¿no? Aumenta el hematocrito. Si ese estado de excitación, a veces, y eso hay que tener cuidado, si ese estado de excitación es demasiado largo, muchas veces dicen el perro se murió de malo, ¿no? No es eso, sino que al estar el hematocrito muy elevado, la sangre muy densa, no puede circular, no puede llegar oxígeno al cerebro y el paciente muere por un paro respiratorio, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver a un toro morir por esa situación, ¿no? Por un manejo por mucho tiempo excitado el animal, ¿no? Y cuando le teníamos que hacer algunos trabajos en el animal, murió, ¿no? Entonces hay que tener cuidado eso en animales mayores, también en animales menores, ¿no? Y el clínico es el que tiene que interpretar, a ver, ¿por qué me está saliendo el hematocrito alto? Puede ser porque ese perro estaba nervioso, ¿no? En una ocasión un colega me manda una muestra de Montero, de un perro, y el hematocrito era 63%. Bueno, entonces me llama por teléfono para ver sus resultados y le digo, ¿no está muerto ese perro? No, me dice, está bien. Entonces, ¿cómo sacó la muestra de sangre? Es que, doctor, era un Rottweiler que tuve que atarlo a un árbol, ¿no? Casi lo ahorco. Entonces, pues estaba muy nervioso, le digo. Entonces, sáqueme una muestra tratando de que el perro esté tranquilo y me manda de nuevo porque yo pensé que ese perro ya había muerto. Le sacó de nuevo la muestra y el hematocrito era 38, ¿no? Estaba normal. Entonces hay que tener mucho cuidado y el clínico es el que tendrá que interpretar en relación al manejo que le ha hecho la historia clínica, ¿no? En la gestación puede estar un poco disminuido el hematocrito, hay una ligera anemia. La altitud sobre el nivel del mar, sí, eso afecta. Tenemos los valores de referencia, por ejemplo, para Santa Cruz, ¿no? Que pueden ser diferentes a los que hayan en La Paz. En La Paz, Oruro, Potosí, ¿no? Donde hay el valor normal, posiblemente, no hemos hecho estudios, pero posiblemente sea 45, perdón. Sea 45, ¿no? Pero aquí 45, 46 ya es un valor un poquito elevado, ¿no? Ya conceptuamos como una policitemia. Y en altitudes intermedias también los valores serán intermedios del hematocrito, ¿no? Los contadores electrónicos para humanos, que a veces mandan los veterinarios a laboratorios humanos, pueden darnos resultados a veces aumentados o disminuidos de acuerdo a la especie animal, ¿no? Entonces nos van a dar valores errados. Entonces el hematocrito, aparte de darnos su valor, podemos hacer algunas apreciaciones, tomando en cuenta, por ejemplo, la costra flogística, ¿no? Bueno, los gringos lo llaman Bafiquat, ¿no? Y el color del plasma. La costra flogística, bueno, recordarles que el hematocrito está formado por tres partes: una parte superior, que es el plasma; una parte intermedia, que es la costra flogística, una capa formada por glóbulos rojos, perdón, glóbulos blancos, a veces glóbulos rojos nucleados y plaqueta. Y la parte inferior, que está formada por glóbulos rojos. Entonces son estas partes: el plasma, la costra flogística y los glóbulos rojos. Entonces, a veces la costra flogística puede estar muy aumentada, generalmente 1% es la costra flogística. Si vemos, hemos tenido casos que hemos visto hasta un 4 o 5% en casos de leucemias o de infecciones bacterianas graves donde hay leucocitosis,
Entonces, podemos decir, yo veo este hematocrito con la costra flogística aumentada. Puede ser que haya leucocitosis, pero de todas maneras yo tengo que confirmar esa apreciación con el recuento total de leucocitos y el recuento diferencial, ¿no? Aproximadamente el 1% de la costra flogística me significa 10.000 leucocitos. Es para darnos una idea, no es para decir que tiene 10.000 leucocitos, ¿no? Entonces, en el color del plasma. El color del plasma nos puede guiar bastante en tener ya sospechas de alguna enfermedad o algún problema en el animal. No, cuando el color es amarillo pálido, significa que tiene poca bilirrubina, ¿no? Y en algunos casos es normal, ¿no? Especialmente en los animales herbívoros, ¿no? En caninos es un poquito variable, dependiendo de la alimentación, igual en felino. A veces el hematocrito el plasma está incoloro y hay anemia, puede ser una anemia no regenerativa, ¿no? Que no son debidas a hemólisis ni hemorragias, ¿no? El color amarillo intenso puede deberse a varias causas, ¿no? Puede ser hemólisis, por ejemplo, en este caso tenemos hemólisis, pero ya vamos a ver si es in vitro o in vivo. A ver, apagamos los micrófonos. También a trastornos hepáticos, a una hepatitis o a obstrucción de conductos biliares, que por ejemplo este sería el caso, ¿no? Donde no hay hemólisis, porque si hay hemólisis el hematocrito debería estar disminuido. Aquí no está disminuido, está más bien casi aumentado, tal vez en un 50%, ¿no? Entonces este color amarillo del plasma no se debe a hemólisis, debe ser un trastorno hepático. Entonces ya me está dando pautas aquí. Un trastorno hepático que puede ser obstrucción de conductos biliares, una hepatitis. Entonces ya se sugiere o el clínico tendrá que hacer ya pruebas o solicitar pruebas para determinar la función hepática, ¿no? Qué sé yo, ALT, AST, fosfatasa alcalina, ¿no? Pedir esas pruebas para tener la seguridad de que sí es realmente un problema hepático. En otros casos, por ejemplo, el plasma puede ser amarillo intenso. Bueno, no tengo aquí un color amarillo intenso, ¿no? Pero el hematocrito disminuido, si este color rojo fuera amarillo, ¿no? Y está disminuido, puede ser hemólisis, puede tratarse de hemólisis. Entonces ya hay que ver cuáles son las causas de hemólisis, relacionar con el hemograma también, ¿no? Con el resto del hemograma. Entonces, plasma de color amarillo intenso y hematocrito disminuido probablemente es hemólisis, ¿no? Por supuesto que tienen que entender el término hemólisis. Hemólisis es destrucción de eritrocitos. ¿Quiénes destruyen eritrocitos? Babesia, anaplasma, trypanosoma, etcétera, ¿no? Entonces ya nos da alguna pauta. El color pardo o rojizo, o pardo decimos un color casi como vino tinto, que nos indica a veces por ejemplo en este caso, de un color rojizo, ¿no? Son los casos de hemólisis muy aceleradas, ¿no? En el que se libera la hemoglobina de los eritrocitos, se destruyen los eritrocitos, pero esa destrucción es muy rápida, es aguda o hiperaguda, ¿no? Y hay algunas enfermedades que nos producen esto. Entonces, la hemoglobina no puede ser metabolizada rápidamente en el hígado en bilirrubina y sale un color rojizo o marrón, ¿no? Porque el color amarillo, a ver, entiéndanme, el color amarillo, que es de la bilirrubina, y el color rojo, que es de la hemoglobina, ¿qué color nos da? A ver si ustedes han hecho en el kinder, creo que han hecho esas pruebitas, ¿no? De mezclar el rojo con el amarillo nos dan color marrón. Entonces a veces vemos ese color marrón, porque debe haber bilirrubina, pero está predominando tal vez la hemoglobina, ¿no? O la destrucción muy rápida de los linfocitos. Y aquí vemos, por ejemplo, la costra flogística muy aumentada. Probablemente se trate de leptospirosis, ¿no? Que es una de las enfermedades que nos producen
especialmente la causada por leptospira histerohemorrágica, nos causa una hemólisis rápida del eritrocito, ¿no? Y en el plasma, vamos a ver esto, lo que también se va a revelar en la orina, ¿no? Lo que pasa en la sangre se revela muchas veces en la orina, ¿no? Vamos a ver la orina de un color vino tinto, ¿no? Muy parecido al plasma, ¿no? Después un color lechoso o turbio, como vemos en este primer hematocrito, puede verse a la presencia de lípidos, ya sea colesterol o triglicéridos, ¿no? Y en ese caso hay que hacer investigación de estas causas, ¿no? Hay que medir, hay que hacer, determinar colesterol, triglicéridos en la sangre, ¿no? Pero cuando está en estas condiciones el suero no sirve para hacer estas pruebas y hay que tener al perro en ayuna. Y a veces esto repercute en trastornos cardíacos, ¿no? Eso hay que relacionar también con la edad del animal. La alimentación, si yo he alimentado recientemente, antes de sacar la sangre con mucha grasa a un perro, pueden salir también esos lípidos a la sangre, pero es momentáneo, ¿no? En otros casos, este color del plasma no es tan amarillo intenso, no es un amarillo tenue, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, un amarillo leve, ¿no? No siempre la destrucción es rápida de los eritrocitos, ¿no? Depende mucho de la causa de la enfermedad o del mismo paciente que puede responder de alguna manera a la anemia, ¿no? Si bien hay anemia, pero el plasma no está tan amarillo intenso, ¿no? Entonces puede ser también hemólisis en este caso. Este caso, muy parecido a el plasma de un color medio rojizo, ¿no? ¿Qué me indica aquí? Que debe haber hemoglobina en el plasma, pero si ustedes ven el hematocrito está muy aumentado, está más de 50, posiblemente 55, 60. Esta hemólisis del eritrocito es in vitro, o sea que ustedes al sacar la muestra de sangre les ha costado están estirando varias veces el émbolo de la jeringa y en ese afán se destruyen los eritrocitos, o cuando ustedes están pasando esa muestra de sangre que está muy densa a través de la aguja, también se destruyen los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, esto no es una hemólisis que ha ocurrido dentro del organismo, es hemólisis ocasionada por la manipulación en la obtención de la muestra, ¿no? Entonces, al contrario, debe haber tal vez una deshidratación en el animal. Ya. Entonces, el hematocrito nos da algunas pautas, pero hay que confirmar siempre con el recuento diferencial de leucocitos y el resto del hemograma. Entonces, ¿qué otra información adicional me da el hematocrito? En los laboratorios humanos no hacen la determinación de proteínas totales, pero nosotros hemos visto que, perdón, que la determinación de proteínas totales es de cierta ayuda para interpretar en primer lugar el hematocrito y para sospechar de algunas anormalidades o insuficiencias que puedan haber principalmente a nivel de hígado y riñón, ¿no? O de alimentación, ¿no? Entonces medimos las proteínas totales. No estamos haciendo la diferenciación. Los valores de entre 60 y 80, que es el valor de referencia. Si está menos de 60, se dice que hay una hipoproteinemia. ¿Cuáles son las causas de hipoproteinemia? La deficiente alimentación, ¿no? En cachorros, por ejemplo, un cachorro que no haya consumido alimentos durante 6 a 7 horas, las proteínas del plasma van a bajar rápidamente, ¿no? Otra causa de hipoproteinemia, si estamos hablando de cachorros, de animales jóvenes, es la mala absorción. Y esto es muy frecuente y vayan tomando en cuenta después cuando vayan a interpretar los hemogramas. Entonces la edad es importante para determinar cuál es la probable causa de la hipoproteinemia.
son deficiente alimentación, mala absorción. ¿Por qué? Porque los parásitos, al estar en gran cantidad, principalmente Ascaris, al estar en infestaciones masivas, el parásito compite con el huésped por el alimento. Entonces, no se van a absorber los nutrientes, va a haber una hipoproteinemia y otras deficiencias más, ¿no? Los estados de inanición. Bueno, si ustedes ven en los perros callejeros, tal vez eso, ¿no? Que no consumen alimentos, tal vez durante un día, 2 días, 3 días o más días, llega a un estado de desnutrición avanzado y es una inanición. Entonces también hay una hipoproteinemia. Pero en animales adultos, otra de las causas frecuentes son los trastornos renales y hepáticos, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta la edad. Menos probable, no digo que no pueda haber trastornos renales o hepáticos en animales jóvenes, pero es menos probable. Pero en animales ya adultos pueden aparecer los trastornos renales o hepáticos, que son las causas más comunes, ¿no? Entonces, el determinar proteínas me puede dar algunas pautas ya de qué problemas son. Yo tengo que complementar. No me voy a quedar con que simplemente hace una hipoproteinemia. Tengo que llegar a determinar la causa. Si es una deficiente alimentación, preguntar al dueño qué alimentos consume, cuándo lo han alimentado, si lo desparasitaron o no, ¿no? O solicitar un examen coprológico, ¿no? Si sospecho de trastornos renales o hepáticos, hacer pruebas de funcionalidad hepática o renal, pruebas bioquímicas, ¿no? Y cuando hay hiperproteinemia, vamos a recordar que las proteínas totales están formadas por albúminas y globulinas, ¿no? Entonces, cuando hay deshidratación, lo que se pierde en el hematocrito es agua, ¿no? Pero todos los otros componentes de la sangre no se evaporan, las proteínas no se evaporan, la urea, creatinina no se evapora, ¿no? Se concentran más esos componentes. Y es por eso que el hematocrito no sale aumentado, ¿no? Y la sangre es más densa, ¿ya? Entonces, en casos de deshidratación, por ejemplo, las proteínas pueden estar aumentadas, ¿no? Y otra causa, y especialmente si haríamos la diferenciación en laboratorio, son las albúminas que van a estar aumentadas y en algunos casos también los anticuerpos, ¿no? Las globulinas, ¿no? Entonces, en caso de hidratación pueden estar aumentadas principalmente las albúminas y también las globulinas. Pero en caso de formación de anticuerpos, también pueden estar aumentadas las proteínas, porque una fracción de las proteínas están aumentadas, que son las globulinas, ¿no? Cuando hay formación de anticuerpos, ese aumento de proteínas no es por deshidratación, es por formación de anticuerpos, ¿no? Y hay que investigar después con otras pruebas o con el mismo hemograma qué otras enfermedades pueda tener, y puede ser por eso la formación de anticuerpos y la hiperproteinemia, ¿no? El caso a veces se complica cuando hay anemia y hay policitemia. Ya vamos a ver eso después. Entre la costra flogística, vamos a volver vuelta atrás. Entre la costra flogística y el plasma, aquí en esta partecita, por encima de la costra flogística, para nosotros es importante observar ahora, por ejemplo, en bovinos,
la presencia de tripanosomas, ¿no? Y esa es la ventaja que tenemos en laboratorios de estar, ya les dije, monitoreando muchas veces los problemas que hay en el medio, ¿no? Hemos visto que los problemas de tripanosoma en bovinos, antes pensábamos que estaban solamente en la zona de la Chiquitanía o pasando el Río Grande, ¿no? Pero ahora ya hemos visto casos en la lechería del Prado, ¿no? Y luego en Todos Santos, lo que quiere decir que los problemas de tripanosomas se están extendiendo más allá, ¿no? Y si hemos encontrado en bovinos, seguramente vamos a encontrar en las otras especies, ¿no? Entonces, como clínicos, tal vez los clínicos no saben esto, pero los laboratoristas deben conocer este aspecto, ¿no? Entonces, cuando nos mandan un hemograma, deben pedir de estas especies también la investigación de tripanosomas. Entonces, eso hacemos observando los tripanosomas por supuesto, este hematocrito al microscopio, observando el movimiento de los tripanosomas entre la costra flogística y el plasma, ¿no? Como es un método de concentración, porque estamos concentrando aquí se están concentrando los parásitos, hay más probabilidades de encontrar en esta cantidad de muestras de un hematocrito que en un frotis sanguíneo, cuando la parasitemia es muy baja o hay pocos tripanosomas, ¿no? En el frotis a veces no lo vamos a encontrar, pero sí en la costra flogística podríamos encontrar estos parásitos, ¿no? Ahora, también bueno, microfilarias pensábamos que había desaparecido del medio, pero ya hemos tenido unos 2 casos de microfilarias en perros. Entonces, también va a ser importante de aquí en adelante, tal vez, aparte de hacer el hemograma, solicitar que nos hagan la prueba para microfilarias en el laboratorio, ¿no? Y uno de los métodos es de concentración en el microhematocrito. Es mucho más fácil, ¿no? Porque son parásitos muy grandes que les voy a mostrar más adelante, ¿no? Son parásitos muy grandes que se los observa por el movimiento. Ya, entonces para eso también nos sirve el hematocrito, ¿no? Lo que yo les estoy contando de estas situaciones de microorganismos que aparecen en el medio, tómenlo en cuenta. Tómenlo en cuenta porque ustedes cuando sean clínicos van a tener que enfrentarse a estos problemas, ¿no? Entonces tienen que saber qué problemas hay en el medio, ¿no? Bueno, aquí medimos, ya les dije las proteínas, bueno, esto lo hacíamos en la parte práctica, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, aquí dice SP, serum proteína, se refiere a las proteínas del plasma, ¿no? O proteínas del suero. Es lo mismo, ¿no? Casi no hay mucha diferencia. Entonces, miramos en esta escala, en el refractómetro, y esta escala está entre 0 y 12, ¿no? Ahora se ha cambiado un poquito, ya no, el nuevo sistema ya no se expresa en gramos por decilitro. Cuando expresamos en gramos por decilitro, decíamos 12, 11, 6, 7 gramos, ¿no? Pero ahora como se expresa en gramos por litro las proteínas totales, decimos, le aumentamos un 0 más, ya no es 1, es 10, ya no es 7, es 70, ¿no? Ya no es 120, no es 12, es 120, ¿no? Y por ejemplo, aquí ya se ha salido de la escala. Estamos alrededor de 130, 135 tal vez, proteína, ¿no? Entonces aquí es una hiperproteinemia. Entonces ya tenemos que diferenciar a qué se debe, a una deshidratación o formación de anticuerpos, ¿no? Que es importante. Inclusive, cuando hay anemia, va a ser importante si tengo un perro con 20% de hematocrito, ¿no? Y está deshidratado el perro, ¿no? Hay una hiperproteinemia, entonces el valor de ese hematocrito no es tan real, ¿no? Debe estar mucho más bajo, pero la deshidratación me está aparentando estar en ese valor, ¿no? Eso vamos a ver más adelante de todas maneras, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un hematocrito disminuido en 7%, ¿no? Y
cuando disminuyen los valores de hematocrito, también lo hacen generalmente los valores de eritrocitos y de hemoglobina, ¿no? Y fíjense otra cosa aquí, las proteínas, ¿no? Esto ya es una hipoproteinemia acentuada, ¿no? Y yo ya tengo que también pensar cuáles pueden ser las causas de hipoproteinemia acentuada, ¿no? Y viendo las otras partes del hemograma, veo aquí ¿qué será esto? Una panleucopenia acentuada o marcada y una trombocitopenia marcada o acentuada, ¿no? ¿Qué alteración, qué enfermedad me da esta alteración? Erliciosis y anaplasmosis. Entonces, tienen que leerse también estas enfermedades, ¿no? En un principio, erliciosis me puede producir una fuerte estimulación antigénica, ¿no? Donde van a subir las proteínas probablemente, ¿no? Pero ya en etapas avanzadas ya se produce un daño renal y por el daño renal las proteínas están saliendo a la orina y entonces en la sangre van a estar en menor proporción, menor cantidad, ¿no? Entonces por eso es que probablemente es ya un daño, una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y es por eso que están disminuyendo las proteínas, ¿no? Por supuesto que aquí hay anemia también, esta enfermedad me produce hemorragias, ¿no? Ya vamos a ver después otros cuadros en relación a las anemias, ¿no? Pero aquí estamos viendo el valor del hematocrito muy disminuido, el valor de las proteínas también. Esto ya es una hipoproteinemia acentuada. Si fuera 58, 57 por ahí, es una hipoproteinemia leve, pero aquí ya llamamos acentuada, ¿no? Entonces, cuando estamos detectando las alteraciones, debemos tratar de identificarlas lo más claro posible, ¿no? Una hipoproteinemia no, acentuada, esta ya es acentuada, ¿no? Ya. Bueno, los parásitos que observamos, estas fotografías no son de internet, por si un caso, son fotografías de nuestro medio, ¿no? Hemos detectado tripanosomas en caninos, hemos detectado tripanosomas en equinos, ¿no? Que no podemos identificar exactamente qué tripanosomas son, simplemente decimos tripanosoma SP, ¿no? Por ejemplo, fíjense, estos tripanosomas no tienen aquí este tripanosoma tiene un pequeño puntito aquí cerca a este extremo, ¿no? Aquí también, ¿no? Algunos no lo tienen. Ustedes ya saben la morfología, las características de los tripanosomas que lo han llevado en parasitología, ¿no? Pero son microorganismos grandes, ¿no? Que de forma lanceolada o fusiforme con un núcleo central grande, ¿no? En algunos se ve el corpúsculo parabasal, que es muy pequeño, pero vamos a ver que en el Trypanosoma cruzi ese corpúsculo es bastante grande, ¿no? Entonces a esto lo llamamos Trypanosoma SP y podemos hacer el tratamiento de nuestro Trypanosoma, ¿no? Entonces desde el punto de vista clínico que el laboratorista le diga Trypanosoma SP, se puede hacer tratamiento, ¿no? Y estos tripanosomas van a observar en todas las especies animales, en perros, en gatos no hemos podido observar, en equinos, en ovejas, en cabras, en cerdos, ¿no? Se pueden observar cualquiera de los tripanosomas. Y este es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Un poquito más pequeño, pero lo que destaca aquí es este corpúsculo parabasal, ¿no? Este puntito en el extremo, que es en realidad el único tripanosoma que se lo puede identificar y que podemos decir es Trypanosoma cruzi. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué transmite el Trypanosoma cruzi? ¿Qué enfermedad nos produce? Si recuerdan, han llevado en parasitología, enfermedades parasitarias. La Chaga, doctor. Chagas, ¿no? El Chagas. Entonces es una enfermedad zoonótica. Y en las enfermedades zoonóticas no se realiza tratamiento, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista clínico va a ser importante que le diga el laboratorio, ¿es Trypanosoma sp? Sí, hagan tratamiento. Pero si es Trypanosoma cruzi, no se hace tratamiento. ¿Por qué? Por el peligro de crear gérmenes o microorganismos resistentes a esos productos y que después esos productos no se puedan utilizar en el humano. Eso ocurre con cualquier enfermedad zoonótica, ¿no? Entonces, cuando llega un perro con Trypanosoma cruzi, nosotros le aconsejamos no hacer tratamiento y que se haga la eutanasia, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciar. Y esta es, fíjense aquí, este gusano que vemos, alargado. Este es microfilaria, ¿no? Por supuesto que hay dos microfilarias, el laboratorista también tiene que estar familiarizado. Hay la microfilaria causada por microfilaria recóndita, que no es patógena, ¿no? Y la microfilaria, a ver si me ayuda Ilse, está por ahí. Filaria. Y la otra patógena. No, la patógena tiene la particularidad de moverse muy rápido en la sangre fresca y se sale rápidamente del campo, ¿no? Esta microfilaria nos costó sacar fotografías, ¿no? Porque se salía muy rápido del campo, ¿no? En cambio, la otra gira sobre sí misma, es fácil observarla, pero esta se salía muy rápido del campo, lo que nos indica que es la filaria patógena, ¿no? Ya me voy a acordar el nombre después. Ya, entonces continuamos con el hematocrito. Entonces, estos dos microorganismos podemos encontrarlos en la costra flojística, ¿no? Tanto tripanosomas como microfilarias por encima de la costra flojística. Y si vemos ya esos microorganismos, podemos hacer los frótices y tratar de observar mejor la morfología. Ya vamos a llegar al final. El hematocrito, ¿qué alteraciones podemos ver? Hemos visto una apreciación aproximada que se puede hacer de la costra flojística, del color del plasma, pero en cuanto al valor del hematocrito, es importante recordar que cuando el hematocrito está disminuido, vamos a llamar anemia, ¿no? Que puede ser por hemorragias o por hemólisis, o pueden ser otro tipo de anemias que son no regenerativas, ¿no? Entonces vamos a dejar un poquito esto de las anemias y vamos a ver la parte de policitemia. Poli es muchos, ¿no? Entonces vamos a encontrar en las policitemias, por supuesto, un hematocrito aumentado, ¿no? Hay las policitemias verdaderas patológicas y la policitemia relativa, que son las más frecuentes. Esta relativa se debe a deshidratación, ¿no? Estas verdaderas patológicas generalmente a trastornos renales o hepáticos, ¿no? Son las dos causas principales. En algunos casos hemos visto leucemias eritrocíticas, ¿no? Encontramos muchos glóbulos rojos nucleados inmaduros, ¿no? Pero el valor del hematocrito en algunos casos estaba aumentado, ¿no? Entonces, eso es un cáncer, y el cáncer en la sangre se llama leucemia. Es una leucemia eritrocítica o leucemia mielocítica eritrocítica, se llama, ¿no? O mieloblástica. Los tumores renales, a veces hay tumores que pueden ocasionar que las células que producen la hormona eritropoyetina produzcan más esta hormona y estimulen sin una necesidad a la médula ósea para la producción de mayor cantidad de glóbulos rojos. Lo que ocurre en las glándulas, principalmente en la hipófisis, puede repercutir en las otras glándulas y producirnos un aumento de los eritrocitos, ¿no? No se olviden que la hipófisis es la glándula directora de orquesta, que es la que regula el funcionamiento de las otras glándulas, ¿no? Los esteroides anabólicos nos producen también un aumento de los eritrocitos y del hematocrito, ¿no? Por eso es que los
los que hacen ejercicios, ¿no? Los muchachos que están haciendo ejercicios a veces toman esteroides anabólicos y con eso aumentan su capacidad de oxigenación de los tejidos, pero desarrollan también masa muscular, pero a veces eso les va a traer consecuencias graves, tanto renales como cardíacas, a mediano plazo, no estamos diciendo a largo plazo, a mediano plazo, ¿no? El contacto prolongado con EDTA también ocasiona que los glóbulos rojos se hinchen un poco, ¿no? Y eso nos puede dar un hematocrito aumentado, ¿no? Si ustedes han conservado la muestra en heladera toda la noche y al día siguiente lo llevan al laboratorio, puede ser que el hematocrito varíe. Ahora se nos presenta el problema cuando tenemos anemia y policitemia juntas, ¿no? Entonces, en esos casos, a veces el hematocrito puede estar normal. Entonces, no todo lo que viene normal de laboratorio, ustedes lo van a tomar como clínico, estoy hablando como normal. Tienen que observar al animal, ¿no? Si yo veo un hematocrito normal, no, el laboratorio me dice que está normal y no tiene anemia. Pero si yo estoy viendo que ese perro, o puede ser también un bovino, ¿no? Generalmente en especies, en animales jóvenes, ¿no? Ocurre que un perro o un ternero puede tener diarrea, pero al mismo tiempo está con garrapatas y tiene babesia, ¿no? O puede tener babesia, ¿no? Entonces ahí se han perdido las dos partes del hematocrito, que es el plasma con la diarrea, ¿no? El agua, y por otro lado se han perdido glóbulos rojos con la presencia de parásitos sanguíneos, ¿no? Entonces ahí es importante nomás la observación física, no lo van a tomar hacia el pie de la letra, ¿no? Como viene de laboratorio. Si ese animal está deshidratado, yo tengo hematocrito de 36, que es el valor mínimo, está deshidratado, ese valor de 36 no es real, no me está aparentando ese valor porque está tal vez deshidratado el animal o ha tenido diarrea, qué sé yo, ¿no? Entonces la historia clínica, el examen físico minucioso del paciente va a ser importante para evaluar bien el hematocrito, ¿no? Los que están por ahí trabajando, y tengo algunas casi colegas que están trabajando en clínicas. Yo no puedo interpretar bien el hematocrito si no estoy viendo al animal, ¿no? Inclusive que haya anemia. Si un perro está deshidratado, esa anemia que me está mostrando el hemograma no es real, debe ser mucho más acentuada, ¿no? Entonces la historia clínica, el examen físico es importante. Las proteínas, la determinación de proteínas me pueden guiar de alguna manera, ¿no? Proteínas altas o elevadas, una hiperproteinemia, puede estar relacionada con una deshidratación. Entonces, el hematocrito hay que relacionar con la historia clínica, los signos clínicos y las proteínas totales del plasma. Bueno, jóvenes, hasta ahí quedamos. Recuento de eritrocitos. Toca, esto es el A, este es el C. Bien, jóvenes, entonces hasta ahí quedaremos, veríamos el próximo miércoles. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, háganla, aunque después van a surgir cuando estemos interpretando ya los hemogramas reales, ¿no? Y vuelvan a repasar. Tiene la ventaja de ustedes, al menos los que comenzaron antes de este mes de julio, tiene la ventaja de que ya hemos repetido esta parte, entonces pienso que están entendiendo mejor, ¿no? Pero los nuevos, los que no entraron a esas posiciones, tal vez que van a tener dudas, ¿no? Ya, ¿hay alguna pregunta? Bien, entonces quedamos ahí y nos veríamos el próximo miércoles. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muy bien, jóvenes. Hasta luego, doctor. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.
Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. $25. Ya, nos vemos la próxima clase. Cuídense. Ah, ven, grabamos. Deja de grabar. No va a pasar, manito, esto. Sí, ¿Ya terminó? Ya. Ok. Ya. ¿Por qué no me habló? Y después, ¿dónde estábamos? Haciéndole el desayuno a Tiago. Ah,